Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 10. Bueno, antes de que entremos ahí, nada más les digo, hermanos, la semana pasada comencé un entrenamiento de evangelismo. ¿Qué es eso, hermano? Evangelismo es cuando salimos afuera, hermanos, y hablamos a las personas, ¿verdad? Acerca del Señor Jesucristo, de la salvación. Entonces, respecto a eso, yo les tengo que decir, hermanos, que la semana pasada hablamos de que es un mandamiento que es para todos los hijos de Dios, hermanos. Que todos lo podemos hacer, hermanos. Hoy otra vez se daba un poquito esas vocecitas que se oyen antes de comenzar el servicio. Y eso es muchas voces, ¿verdad? Hablando, porque nos da gusto vernos entre nosotros, hermanos, y empezamos a platicar. Eso quiere decir que sí podemos hablar. Entonces, de la misma manera que podemos hablar aquí, podemos hablar allá afuera, hermanos, las maravillas del Señor. Y los que estamos aquí, hermanos, llegamos al Señor Jesucristo porque alguien nos habló de Cristo, ¿verdad? A ver, ¿alguien quiere decirme rápidamente? Solo dígame, ¿quién le habló de Cristo? Algunos de los que están aquí. ¿Quién, hermana? ¿Quién le habló de Cristo? Una hermana que vivía por donde yo vivía allá en la fuente y se encargaba de... ¿Cómo se llamaba la hermana? La hermana se llamaba Lili. Lili. ¿Y quién más, hermanos? ¿Quién más, hermana? Hermana María. María Lemos, hermana. Los hermanos Ramos. ¿Quién más, hermanos? Hermano Román, Katy. Ok, entonces, usted ve, hermano, alguien fue obediente. Alguien fue obediente y por eso nos llegó el Evangelio. Los llegaron a buscar a su casa, hermanos, a los que les hablaron de Cristo. Llegaron a buscarlos o en el trabajo, ¿cómo fue? Bueno, son diferentes las circunstancias. Algunos se convirtieron, quizás estaban sentados en una silla de una iglesia también, y ahí se convirtieron al Señor. Pero alguien fue obediente, hermano, de llevar el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, hoy vamos a leer, hermano, estos versículos que hablan de algunos aspectos del evangelismo, hermanos, y de las necesidades que hay, ¿verdad? Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, hermano. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, porque el evangelio es muy poderoso, hermanos. Y entonces, yo estaba viendo, por ejemplo, hermanos, que la mamá del Chapo es cristiana. Estaba viendo un reportaje que la mamá del Chapo es cristiana. Y llegan a entrevistar a la señora y ella dice, no, pues yo oro por mi hijo, ¿verdad? Ella está orando por la salvación de su hijo. Y ese hombre es un criminal terrible, pero el Señor puede tener misericordia. El evangelio del Señor es poderoso para salvar. Pues todo eso necesitamos nosotros entenderlo. O sea, el mensaje que nosotros tenemos, hermano, es un mensaje poderosísimo, muy poderoso, hermanos. Mira, hay gente que el día de hoy está muy triste y va al doctor o va al psiquiatra o al psicólogo, y el psicólogo le va a decir, a ver, siéntate aquí, empieza a contarme tu niñez y todo eso, y si la terapia no funciona, le da unas pastillas antidepresivas que lo mantienen drogado todo el día y todo eso, pero eso no resuelve el problema. Cuando viene el evangelio, hermano, el evangelio cambia a la persona desde adentro, y ese es el evangelio del Señor Jesucristo, hermano. Entonces, dice ahí, este es el problema, hermano. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ese es el problema. El problema es que mientras nosotros estamos aquí, hermanos, y estamos a gusto, estamos cantando al Señor y conocemos al Señor y tenemos más de una Biblia en la casa y tenemos cantos de Dios en nuestras casas y todo eso, hay gente, hermano, que no conoce a Cristo. Hay gente ahora mismo que tal vez está pensando en suicidarse, hermanos. Hay gente ahora mismo, en este mismo momento, que tal vez la esposa se enteró que el esposo le anda engañando, se quiere quitar la vida, se van a divorciar, qué sé yo, hermanos. Mientras estamos nosotros aquí, ¿cómo van a invocar al que no conocen? Eso es lo que dice, ese es uno de los problemas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿A quién va uno cuando no conoce al Señor, hermano? ¿A quién ibas cuando no conocías al Señor? ¿Ah? A los amigos. ¿A quién más? A los ídolos, a la botella, a un montón de cosas. Íbamos, hermano. Pero ¿cómo van a invocar a aquel que no conocen? Y sabe, hermano, que hay gente que se ofende cuando uno habla de esto y dice, no conoces a Dios. Dice, no, ¿cómo no? Yo conozco a Dios. Pero déjame decirte que ese conocer no es igual que el conocer a Dios. Yo conozco a Obama también. ¿Cuántos conocen a Obama de los que están aquí?
¿verdad? Todos lo conocemos, pero yo nunca he estado en la casa de él. Yo no sé nada de él, hermano. O sea, de oídas. Job decía, de oídas se había oído. Y casi toda la gente, hermano, con la que hablamos en el Summit, o casi toda la gente que contactamos, de alguna manera han oído de Dios, hermano. Pero es diferente oír de Dios que conocer a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, nace de nuevo, es una nueva criatura, hermanos. ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Usted sabe, hermano, que yo estudié en escuelas católicas toda mi niñez y ni una vez me dijeron a mí que Cristo perdonaba pecados. Ni una sola vez me dijeron eso. Me decían que fuera con el sacerdote porque él me perdonaba mis pecados. Y yo no hacía caso, la verdad. Yo solo una vez me confesé cuando hice la primera comunión, hermano. Entonces, pero cuando uno conoce al Señor Jesucristo y sabes que Él perdona pecados, y Él en verdad los puede perdonar. Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Saben, hermanos? Por eso a mí me molesta cuando alguien dice, esta es una radio cristiana y predicamos la palabra 24 horas al día, y es mentira. Venden carros, venden casas, venden un montón de cosas, pasan teletones, pasan música todo el día, pero lo único y lo menos tal vez que hacen es predicar. Es pedir dinero y hacer muchas cosas. Y diga que va de parte de la radio y le van a hacer un descuento en el refinanciamiento de su casa. No están predicando la palabra de Dios. Lo que se necesita es predicar la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a creer? Dice, sin quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, en esto, hermano, yo quiero decirle dos cosas. Hay varios hermanos que se han ido de vacaciones, ¿verdad? Me acuerdo de la hermana Katy, el hermano Román, se fueron allá de Oaxaca. Dice, hermano, no hay iglesias ahí. Dice, había una iglesita ahí, fuimos, estaba cerrada. Fuimos otra vez, estaba cerrada. Fuimos otra vez, estaba cerrada. En realidad no hay. Fue el pastor Ramón Covarrubias. Yo entiendo que Jalisco es ¿qué es? ¿Jalisco o Guadalajara, hermano? Jalisco es el estado. Ah, Jalisco es el estado. Entonces es grande. Y dice este hermano que donde él fue, dice, ahí no hay iglesia, hermano. Ahí no hay iglesia cristiana. México es un país grandísimo, hermanos. Dice, sí hay muchas iglesias, pero dice, donde están mis padres, ahí no hay una iglesia cristiana. Nos han escrito hermanos que hoy en las predicaciones en alguna parte de Argentina, dice, en esta parte no hay iglesias, hermano. Y unos hermanos de Quintana Roo, aquí no hay iglesias, hermano. Entonces, me dice el hermano Luis venía muy triste la otra vez cuando fuiste, hermano, al ejido. Y dice, hermano, los pastores ahí se están peleando, las iglesias se están peleando. No predican la palabra. El pastor dice, abre la Biblia y ahí donde caiga empieza a hablar locuras a veces, hermano. No hay palabra de Dios. Entonces, se puede decir, no hay una iglesia que esté predicando el evangelio, hermano. Y sabe que el Señor nos dijo a nosotros, bueno, la mies es mucha, los obreros son pocos. Oren ustedes al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y les voy a decir por qué es importante eso, hermano. Porque hay gente enviada y hay gente metida. ¿Usted sabe la diferencia de eso, hermano? Mire, el que es metido no sabe lo que está haciendo, pero se mete. Yo a los hermanos de la escuela tengo que decirles, hermanos, la escuela no los hace pastores, hermano. La escuela no los hace enviados. La escuela sirve para aprender más de la palabra de Dios, hermanos. Pero no entregamos un certificado que diga, por este medio le certificamos que usted es pastor, porque nosotros no tenemos la autoridad de hacer eso. Es el Señor el que llama. Y hay muchos lugares, hermanos, donde no hay iglesias. Y el Señor dice, bueno, oren al Señor de la mies, que es el Señor nuestro Dios, que envíe obreros a su mies. Pero el otro aspecto es, hermano, dentro de la iglesia del Señor. Aún dentro de la iglesia del Señor. Yo sé, hermanos, yo siempre les he dicho, yo sé que no todos pueden ir al evangelismo que hacemos en el Summit o en algún lado, pero donde estén, hermanos, ahí donde ustedes estén, hablen del Señor Jesucristo. No importa en dónde estén.
Yo me estaba recordando, hermano, cuando estaba preparando lo que voy a compartir con los varones. El tema de los varones, hermanas, promuévanlo ahí con sus maridos. Es el entendimiento del esposo de las relaciones, es decir, todo tipo de relación con la esposa, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con todo lo que se mueve, hermano, que sea ser humano. Entonces, hay una parte del estudio que habla, hermano, de cuando nos relacionamos con gente en nuestro trabajo o con algún vecino que no cree en el Señor y que se burla de nosotros. Y yo tuve 2 compañeros de trabajo bien tremendos, hermano, ¿verdad? Algunos me han dicho a mí, me han dicho, para usted es fácil, hermano, porque usted trabaja en la iglesia. Pero se les olvida una cosa, que yo no todo el tiempo fui pastor, hermanos. Entonces, uno de mis jefes, hermano, él era mi jefe, me traía, hermanos, porque era cristiano. Se burlaba de mí todo el día, hermanos. Y luego me abrieron una tienda nueva y lo mandaron a él y a mí solamente. Y me hacía, hermanos, me decía, vete allá a la bodega a recoger esto. Y allá me dejaba revistas pornográficas abiertas. Y cuando yo salía me decía, verdad, me decía, hermano, ¿qué andabas viendo ahí adentro? Y me daba, como le dicen ustedes de México, me daba carrilla, ¿verdad? Me molestaba. Pero mire, hermano, a Dios la gloria y la alabanza, porque me puse a orar por él. Me puse a orar por él, iba todos los días, ya sabía que me iba a estar hostigando todo el día. Oraba por él y se hizo mi amigo, hermanos. Se hizo mi amigo con el tiempo. Lo malo es que casi lo maté al pobre hermano. Y por unas pastillitas que me estaba tomando, y él me dijo, no, dame de esas pastillas, y le dio una intoxicación. Estuvo 7 días en el hospital, hermano. Y yo no quise hacerlo, hermanos. Pero, ¿sabe usted, hermano, que a pesar de todo lo que pasó, yo pude hablarle del Señor Jesucristo a él? Yo ya no lo volví a ver, después me cambié a otro trabajo. En ese trabajo me esperaba otro compañero de trabajo también. Terrible, hermano, terrible. Ese era peor que el otro, porque ese casi me quería agredir a golpes, ¿verdad? Me decía que él odiaba a los cristianos. Yo le dije, pues yo soy cristiano, pues entonces te odio. Y era chapín también, hermano, era de Guatemala, ¿verdad? Y dice que no hay peor cuña que la del propio palo, ¿verdad? Dice un dicho. Y él, hermano, pues yo llegaba en la mañana, perdón por los que ya oyeron esta historia, pero tengo que decirles a los que no han oído la historia. El que llegaba temprano ahí, hermano, prendía radio. Yo prendía radio y ponía una radio cristiana todo el día. Ahí sí predicaban, hermano, predicaban todo el día. Y él estaba furioso, decía, oír esa basura todos los días, todo el día, que estamos cansados de eso. Y yo, tranquilo, haciendo mi trabajo, pasaba, él me insultaba, me ponía a orar por mi comida, venía y me gritaba en la oreja y me hacía diferentes cosas hasta que se cansó, hermanos. Para eso pasaron muchos meses, hermano, muchos meses, hermano. Y estaba orando, ¿sabes por qué, hermano? Porque uno es tentado a enojarse, ¿verdad? Y si te enojas, hermano, das un mal testimonio. Y si insultas de vuelta, das un mal testimonio. Entonces era difícil, hermano. No me diga usted que yo no entiendo lo que ustedes pasan, hermanos. Yo sé lo que ustedes pasan. Y yo estaba orando por él, y orando por él, y orando por él. Y curiosamente ese día él sí llegó temprano. Y él prendió el radio y ponía unos programas terribles, hermano. Esos de puros doble sentido, chistes que hacían. E iba a comer mi lunch y empecé a orar. Y él se quitó la gorra y le bajó al radio y le dice, ¿vas a orar por tu comida? Me dice, sí, le digo yo. Y empecé a orar y ya terminé. Y ya, sí, ya, le digo. Y le subió el radio y se puso la gorra. Y bueno, a mí me llamó la atención. Yo estaba comiendo, pues estaba muy gozoso yo, hermano, porque dije, aquí algo pasó. El Señor está respondiendo la oración. Y cuando terminamos de trabajar, estaba así como, me dice, yo quiero que me disculpes, me dice, porque yo me he portado muy mal, me dice. Pero yo tengo muchos problemas ahora mismo y quisiera que oraras por mí, me dice.
Ok, vamos a orar. No, aquí no, me dice, allá en tu casa. Allá en tu casa, aquí no va a ver la gente, me dijo. Y yo seguí, hermanos, orando y empezamos a conversar y después del trabajo a veces me decía, vamos a comer, y bueno, íbamos a comer y conversábamos, hermanos, y lo invité al templo un día, hermanos. Le dije, vamos al templo. Y fue él conmigo, y cuando salimos del templo me dice, ¿por qué le dijiste mi vida al pastor? Me dice, ¿por qué le dijiste, te quejaste de mí? Le digo, no, Dios te está hablando. Ya me iba a convertir, pero por no darte gusto no me convertí, me decía. Era un hombre duro, hermanos, bien duro. Me dice, lo único que sí me convence es que hay muchachas bonitas ahí, me decía. Por eso yo quiero regresar, me dijo. Pues regresa, le dije, regresa. Y regresó un par de veces, se fue, hermanos, ya no lo vi, se fue a vivir a Texas, ya no supe de él como por 10 años. Y después de 10 años me llamó y me dice, quiero darte una sorpresa. Y pasó a mi casa porque cuando iba para Texas pasó por aquí y después cuando regresó pasó por aquí y me dice, ahora soy cristiano por tu culpa, me dijo. Pero la cuestión es esta, hermanos, no es nada más de ir al Summit, es donde andemos nosotros. Necesitamos nosotros hablar de Cristo, pero ¿cómo irán si nosotros no les decimos nada, hermanos? Me acuerdo un testimonio de una mujer que practicaba brujería, hermanos. Eso está en unos testimonios que se llaman Rescatados del Infierno. Si usted los quiere buscar ahí en línea. Son ochenteros, hermanos, ¿verdad? Pero son testimonios de poder, ¿verdad? No importa, en todos los tiempos el Señor ha hecho cosas grandes. Pero esta mujer andaba con un amante, me parece a mí, practicaba la brujería y la brujería no le trabajó. Se iba a suicidar y alguien le habló de Cristo y ella se entregó a Cristo aquella noche. Al día siguiente ella va a su trabajo y a su primera compañera de trabajo que encuentra ahí le dice, te quiero contar algo. Le dice, ayer pasó algo en mi vida. ¿Qué pasó en tu vida? Ayer conocí al Señor Jesucristo. Y le dice la compañera de trabajo, gloria a Dios. Y ya se le queda mirando y le dice, ¿tú eres cristiana? Sí, le dice. ¿Por qué nunca me hablaste de tu Señor? Yo todos los días venía aquí con necesidad. ¿Por qué nunca me hablaste? Y le pegó una regañada ahí, hermanos. ¡Qué vergüenza! O sea que nosotros, hermano, necesitamos hablar de Cristo. Aquí dice, hermanos, dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y el Espíritu Santo tiene que mover tu corazón, hermano, y la obediencia tiene que mover nuestro corazón. Puede ser que sea difícil, hermano. ¿Cuánto les es difícil hablarle a un extraño, por ejemplo? A ver, dígame, hermano, ¿a cuánto les es difícil decir, ¿cómo empiezo? ¿Qué digo? Pues diga lo que sea, diga buenos días, diga, en serio, hermanos, les estoy diciendo, no hay una fórmula, nada más hablarle a las personas, solo tenemos que hablar a las personas. Algunos de ellos están esperando que les hablemos, hermanos, algunos de ellos quisieran que les hablemos, que les dijéramos algo. Mira, aquí hay una promesa muy hermosa. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Evangelio quiere decir buenas noticias, hermanos. Porque no hay mejor noticia que recibir la esperanza de que, ¿sabes qué? Dios puede perdonar tus pecados. Dios te puede dar paz, te puede dar vida eterna, te puede hacer una nueva criatura. No hay mejor noticia que eso, hermanos. Es mejor que ganarse 1.6 billones de dólares, hermano. En la lotería, ¿verdad? No los oí convencidos, pero es mejor, hermano. Así es el Salmo 19, ¿verdad? Que son deseables más que el oro, dice, ¿verdad? Y más que mucho oro afinado. Amén. Es el evangelio de nuestro Señor. A ver, hermano. Dice ahí en Romanos, hermano, en el versículo 16, 17 dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces ahí nos está diciendo, hermano, no todos creen. En realidad, hermanos,
Cuando uno hace cuenta de cuántas personas uno les ha hablado, los que creyeron son poquitos. Cuando estábamos empezando la iglesia, hermano, y salíamos siempre a evangelizar, yo tenía un bonche de tarjetas así, hermano, grande, de gente que decía que se había entregado al Señor. Pero de ese montón, solo un montoncito decía, está bien, vamos a estudiar la Biblia. De esos que decían, vamos a estudiar la Biblia, tal vez 2, ¿verdad? 2 venían al templo. Y de esos 2, 1 se quedaba. O sea, es muy mínimo, hermano. Porque no es solamente de compartir el evangelio, es de hacer discípulos también. Pero hay unos elementos aquí, hermanos, que nosotros tenemos que hablar. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Déjenme hablarle del mensaje que nosotros tenemos que predicar, hermano. Vamos a irnos al Salmo 19:7. No sé si está ahí, hermano, no me acuerdo si está ahí. Salmo 19:7. Dice, la palabra de Dios convierte el alma. Entonces, hermanos, yo quiero nada más hacer una pausa para decirles esto, hermanos. Hoy día hay muchos predicadores que dicen que están predicando el evangelio, pero no están predicando el evangelio. El evangelio del Señor es la palabra de Dios, hermano, ni añadirle ni quitarle. Es la palabra de Dios, tal y como es. Hay partes de la palabra de Dios que a nosotros no nos van a gustar, hermano. Mire, cuando estamos en el Summit, el tratado que usamos tiene un signo de interrogación enfrente y dice, ¿está usted seguro de tener vida eterna y que cuando muera irá usted al cielo? Esa es una pregunta bastante personal, hermanos, bastante personal, y que mucha gente ni siquiera le gusta pensar en la muerte. Que varias gente me lo ha dicho, ay, mire, no hable de esas cosas aquí, me dice. No, le digo, pero con todo respeto, si te tocara hoy, ¿a dónde te vas? Y me he dado cuenta que casi nadie piensa en eso. Mire lo que pasa cuando gente de nuestra cultura, especialmente cuando alguien muere, ¿qué hacen, hermanos? No vemos unos botes en las carnicerías, no vemos gente haciendo car wash. ¿Sabe por qué? Porque nunca pensamos en la muerte. Entonces, la palabra de Dios, en verdad, hermano, muchas de las cosas que dice la palabra de Dios nos confrontan seriamente. Entonces yo le digo, ¿qué va a pasar contigo? Y algunos me dicen su respuesta honesta. Y muchos me dicen, bueno, pues yo soy bueno. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el hombre es bueno, hermanos. Le voy a decir, ¿quién dice que el hombre es bueno? La psicología dice que el hombre es bueno. La psicología dice, el hombre es básicamente bueno. Lo que está alrededor lo vuelve malo. La Biblia dice que no hay justo ni uno solo. No hay quien busque a Dios. Que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Recuerdo que ahí estando en el Summit muchas veces he hecho esta pregunta. Le digo, ¿te consideras pecador? Y algunos me dicen, no me considero pecador. Primera de Juan capítulo 2 dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Y la verdad no está en nosotros. Y yo se lo leo, hermano. Yo se lo leo, dice, era lo que dice la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Y la verdad no está en nosotros. Y si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, porque él dice que todos somos pecadores. Y sabe, hermano, que es la Biblia la que convierte el alma. Segunda de Corintios 2:17 dice lo siguiente. Pues no somos como muchos, dice, que medran falsificando la palabra de Dios. O sea, no le andamos metiendo miedo a la gente, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermano, sería muy bonito que fuéramos al doctor después de que nosotros comemos lo que se nos da la gana, en exceso, y que fuéramos al doctor y que el doctor nos dijera, estás bien, sigue así como estás. Pero ya sabemos, más o menos ya calculamos qué nos va a decir el doctor, ¿verdad? El colesterol está por las nubes. ¿Qué estás comiendo? Ponle cuchillo a tu garganta. Algo, ¿verdad? Bueno, a la gente nosotros tenemos que predicarle la verdad, hermanos. Lo que Dios dice.
Tal vez, yo no sé cómo fue con ustedes. Tal vez la primera vez que les hablaron de Cristo, a ustedes no les gustó, hermano, lo que les dijeron. A mí me gustó lo que yo oí. Porque yo oí del amor de Dios. Yo nunca había oído, hermano. Yo lo único que había oído de Dios es que Dios condenaba, que Dios juzgaba y que yo no servía para nada. No, me decía la monja. Una monja que, de esta es la que yo me acuerdo más, ¿verdad? Tal vez porque era la que más me impactó. Estaba en tercer grado, hermano, y nos quedábamos todos así temblando, hermano. Y estaba bien blanca la señora con unas ojeronas así. Y nos daba miedo. ¿En serio? No estoy diciendo que todos son así, pero esa fue mi experiencia, hermano, lo que a mí me pasó. Eso ocurrió en el colegio Nuestra Señora de Montserrat, allá en Guatemala, hermanos. Por si quiere investigar, pues, ¿verdad? Si existe esa escuela, ahí. Y entonces, cuando a mí me decían que Dios perdonaba pecado, que Dios mandó a su Hijo, que Dios me amaba, eso a mí me gustó, hermano, porque yo no sabía que Dios amaba. Yo sabía que Dios juzgaba, que Dios castigaba, pero no sabía que Dios amaba. A mí me gustó. Pero una vez yo estaba predicando, hermano, fuera de un supermercado. Y estaba un hombre ahí fumando. Y yo le empecé a hablar y él, hermano, parecía estatua. Como ni decía, ni reaccionaba, ni nada. Y después me dice, ¿para qué viniste? Me dice. No, pues es que ya me echaste a perder toda mi noche, me dijo. Yo tenía planes, pero ahora no voy a ir en paz. No sé qué estaba planeando, hermano. Lo único que yo le digo, lo que dice Juan capítulo 3, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces aquel hombre obviamente le molestó lo que yo le dije. No sé qué planes tenía, pero cuando llega Dios y lo redarguye, dijo, entonces es pecado lo que voy a hacer. Ahora ya no voy a pecar en paz. Pues Dios lo estaba redarguyendo. Pero yo me he dado cuenta, hermano, en realidad la primera cosa de la que yo le quiero hablar, cuando nosotros predicamos, tenemos que llamar al arrepentimiento, hermano. Porque no se puede ser cristiano a menos que uno se arrepienta. Arrepentirse quiere decir dejar nuestros caminos y empezar a caminar con Dios. Eso es arrepentirnos. En pocas palabras, eso quiere decir arrepentirnos. Entonces, hermano, quiero leerle algunos pasajes o darle algunos pasajes. Uno está en Mateo 3:2, no sé qué está ahí, hermano, hoy no imprimí eso. ¿Tienes algo ahí? Mateo 3:2. Pero es como predicaba el Señor Jesucristo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que decía el Señor. Cuando Él empezó a predicar, así predicaba Juan el Bautista, así predicaba el Señor, así predicaba Pedro: arrepiéntanse y conviértanse. Tenemos que llamar al arrepentimiento, hermano. Pero yo le voy a decir, hermano, en algunos entrenamientos de evangelismo, dice, no empiece a hablar de eso. Eso va a espantar a la gente. Hermanos, así predicaba el Señor Jesús. Ustedes digan, arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. ¿Alguien tiene ese pasaje ahí, hermanos? ¿Cómo dice? Ok, eso es lo que predicaba el Señor. Lo que predicaba el Señor tenemos que predicar nosotros. Entonces, a Nicodemo lo confrontó, hermanos. Si ustedes se acuerdan, Nicodemo era un hombre religioso. Lo cual le quiero decir, hermano, no debemos asumir nosotros que una persona es buena o es salva porque nos dice que es salva. Sabe, hermano, que cuando estamos hablando en el Summit, hay alguna gente que me dice, oh, sí, gracias, quédate con él porque yo ya soy cristiano. Para mí eso no quiere decir nada, eso cualquiera lo puede decir. Oh, entonces tú eres salvo. Sí. ¿A qué congregación asistes? No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el pastor? Se me olvidó. Entonces no asistes a la iglesia. Y empiezo a hacer otras preguntas. Si te mueres hoy, ¿a dónde te vas a ir? Al cielo. ¿Por qué? Porque soy bueno. Miren, hermanos, ahí rápidamente yo descubro que esa persona no conoce a Cristo. Porque cuando tú conoces a Cristo, si yo te digo a ti que eres un verdadero creyente, si te digo, si te mueres ahorita, si viene un terremoto de veras y se nos cae esto encima, hermano, ¿a dónde nos vamos? No se asusten, hermano, no está pasando.
Porque una vez dije eso, hermano, y a la hora tembló y me dijeron algunos, ¿usted sabía que iba a temblar? No, le digo, no, yo no sabía nada. Me empezaron a llamar, ¿usted sabía, verdad, pastor, que iba a temblar? No, les digo, no sabía yo. Entonces, no podemos asumir. Nicodemo, cuando vino al Señor, dice que viene de noche. Posiblemente él no quería la crítica de los escribas y fariseos. Él era parte de los fariseos, de los religiosos, de los maestros de la ley. Vino a Jesús de noche. Esa historia está en Juan capítulo 3. Le dice, maestro, sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y Jesús va al punto, le dice, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. O sea, no hay protocolo ahí. A veces cuando uno está predicando en la calle no hay tiempo de protocolo también, hermanos. De veras. Al principio yo le estaba diciendo, hermano, ¿cómo empezamos una conversación con alguien? Le voy a decir, un día iba manejando por la Nicolet y el Espíritu puso en mi corazón, regrésase y habla, había un hombre lavando el carro ahí. Regrésese y hable con ese hombre. Y yo regresé y empecé a hablarle y así le hablé. Le dije, el Señor dice que tienes que arrepentirte de tus pecados y entregarte a Él. Y se me quedó viendo así. Le digo, yo iba para allá, el Señor me mandó para acá. Tú tienes que arrepentirte. Y usted me conoce, me decía. Yo no te conozco, yo no sé quién eres, pero Dios te conoce. Y empecé a hablar. Así es que a veces no hay tiempo de protocolos y de diplomacia. O sea, tenemos que hablar lo que el Señor nos dice que tenemos que hablar. Con un paréntesis le digo yo, hermanos, cuando hablábamos de ¿y cómo van a oír si no son enviados? ¿Cómo van a predicar si no son enviados? Ahí entra la obra del Espíritu Santo. Yo estoy totalmente convencido, hermanos, de que la persona que tiene comunión con Dios, Dios lo va a guiar a que hable de Él. La persona que no tiene comunión con Dios jamás va a sentir la incomodidad de ir a predicar el Evangelio. Es una necesidad. Pablo está en la cárcel. El libro de Filipenses es uno de los libros impresionantes, hermano, hablando del gozo del Señor. Pablo está en la cárcel por causa de Cristo. Cuando uno lee esa carta, expresa tanto gozo Pablo que uno dice, este está en Hawái en una hamaca con un coco frío. Y nada más lejos de la realidad, está en una cárcel fría. Pero Pablo ahí todavía tiene una perspectiva, dice, algunos predican a Cristo por contienda, otros de manera honesta. Pero como sea, el Evangelio está siendo predicado. Por eso me gozo yo, dice. Algunos predican afuera. Yo me lo pongo algo así como que están afuera como burlándose de Pablo, diciendo, estamos haciendo lo que tú no puedes hacer. Dice, piensan que le van a añadir aflicción a mis prisiones. Pero yo me gozo porque de una o de otra manera el Evangelio está siendo predicado. Ser un hombre que sabía, hermanos. Entonces, tenemos que hablar, tenemos que ser llenos del Espíritu, hermanos, y hablar el Evangelio del Señor. A la mujer samaritana el Señor la confrontó. Dame de esa agua, Señor. Porque el Señor le dice, el que bebiere del agua que yo tengo, no tendrá sed jamás. Entonces dame de esa agua, Señor, para que yo no tenga que venir aquí. Llama a tu marido, le dice. ¿Cuál era el problema de esa mujer? Que vivía en fornicación, hermano. Posiblemente en adulterio, no sé. Llama a tu marido. No tengo marido, dice ella. Bien dijiste, no tengo marido porque has tenido 5 y el que tienes ahorita no es tu marido. Eso es una confrontación, hermano. Y saben ustedes que lo primero que Dios saca cuando nosotros venimos a Dios, allá en Guatemala decimos los trapos sucos. Las cosas que apestan, las saca, le dice, mira, todo esto es tuyo. Y el que se rinde a Dios dice, sí, eso es mío, me arrepiento, Señor, desprecio todo eso, perdóname. Y el Señor en su bondad le perdona y deshace todo aquello. Entonces, nosotros necesitamos entender esto. La mujer samaritana, a Nicodemo y a otros los confrontó. Al joven rico, ¿se acuerda que lo confrontó? Maestro bueno, Jesús lo amó porque era un hombre bueno, entre comillas. ¿Qué hago para heredar la vida eterna, Señor? Guarda los mandamientos. Pues todos esos los he guardado desde mi juventud, pero había uno, hermanos. El Señor Jesús dijo que él era el mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Le dice, anda, vende el 1,5 billion que te ganaste y sígueme.
y vas a tener tesoro en el cielo. Y él dijo, se puso triste y se fue, y Jesús se puso triste por él. Dice, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Entonces, todos estos los confrontó, y a ti y a mí también nos confrontó. A mí me confrontó el Señor, hermano. Cuando vino el Señor a mí me confrontó, y a ti te tuvo que haber confrontado también. Nos confrontó con nuestro pecado. Número 1, el mensaje que predicamos es arrepentimiento de pecados. Número 2, dentro de las buenas noticias hay malas noticias. Ahí hay un pasaje de Isaías 61. Isaías 61, esto es algo que el Señor Jesús lo leyó en la sinagoga, hermanos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, es decir, el Evangelio a los abatidos. Todo eso es muy bueno, hermanos. Alguien que está sufriendo lee esto y dice, wow, el Señor me ama, el Señor quiere consolarme. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, pero también, ¿qué, hermanos? El día de la venganza del Dios nuestro. O sea, parte del Evangelio, parte de las buenas noticias, incluye algunas malas noticias. Y una es, hermano, que la ira de Dios se levanta contra toda injusticia. Que hay un juicio que ya fue hecho, hermanos, ya está hecho el juicio. Pero el Señor, va a haber un día cuando nosotros todos vamos a estar en la presencia del Señor, todos. Aún los que se murieron, dice la palabra de Dios, que van a resucitar, y todos estaremos enfrente del Señor. Y la Biblia dice, hermanos, que algunos van a resucitar a una condenación eterna y otros a una vida eterna. Que todos aquellos que su nombre no está inscrito en el libro de la vida van a ir al lago de fuego para siempre. Esto que estoy diciendo, muchos en las escuelas enseñan que eso no se predica porque es ofensivo. Pero esto es la verdad de Dios. Esta es la realidad. Si usted lee ahí en Juan capítulo 3, versículo 16, todos sabemos Juan 3, 16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se acuerdan de ese? Que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el 17, hermanos? A ver, búsquenlo ahí, el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y el 18, ¿qué dice? El que en Él cree, ¿sí dice así? El que en Él cree no es condenado. Ahora, nada más quiero aclarar esto, hermano. ¿Qué es creer en el Señor? Quiero mencionarle algo antes de que pasemos esto, hermano. Usted sabe que el diablo cree en Dios, ¿verdad? Mire, hermano, cuando uno está orando por un endemoniado, es una batalla de fe, es una batalla espiritual. Los demonios que están adentro de la persona hablan, hermanos. Y dicen cosas, por ejemplo, tú no puedes. Entonces, alguien que está así enchamucado, está bien raro, hermano. Tiene los ojos para arriba a veces. Tiene una fuerza descomunal. Luego amenazante. Y te dice, tú no puedes. ¿Y qué dices tú? Ay, sí, es verdad. Ya me voy. ¿Qué dices tú? Es verdad. Nosotros no podemos, pero no venimos en nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. ¿No es así, hermano? El exorcismo no existe. Si se comió esa tostada del exorcismo de la película esa, que le echaban agua bendita, que con un crucifijo cree que se va a ir Satanás, no sé en qué está pensando. Eso es Hollywood nada más. Pongan agua bendita aquí, que pongan ajos, que bala de plata. Nada de eso funciona. El nombre de Jesús es poderoso solamente. Y la autoridad en el Espíritu. Y uno le dice, en el nombre de Jesús. Y el demonio se retuerce. Porque cree en Dios. Cree en Dios. Pero no se va a ir al cielo. ¿Y cómo es que cree y no se va a ir al cielo? Se dice el que cree. Porque no es creer aquí. Hay mucha gente que cree aquí. Hay gente, hermano, que yo estoy hablando con ellos, a veces, yo creo en Dios, y empiezan a maldecir, a decir groserías y cosas.
Y la Biblia dice, el que dice que cree en Dios debe andar como Él anduvo. Si decimos que andamos con Él y no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos, dice 1 de Juan capítulo 2. Entonces, el que cree en Dios tiene que andar como Él anduvo. No podemos seguir siendo la misma persona. Entonces, creer, el pasaje de Romanos 12 específicamente, hermano, fue escrito más para judíos. Fue escrito para todos, pero estaba dirigido a judíos. Para ellos creer en Dios, creer en Jesús, significaba aceptar que Jesús es Dios, aceptar que Jesús perdona pecados, que limpia pecados, solamente Jesús, y confiar en Él y seguirlo a Él. Eso es creer en Dios. No es un creer intelectual, es un creer de corazón. Ahí en la Biblia hubieron algunos que creyeron de corazón. ¿Y sabe cómo sabemos? Por sus frutos. Porque estaba Zaqueo, que ese era ladrón, hermano, cobrador de impuestos. Bien ratones eran esos, hermano. Vendepatrias, gente deshonesta, con su misma raza eran malos, nadie los quería. Pero cuando viene Jesús a su casa, ese hombre nace de nuevo ahí. Dice, Señor, dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. A todos los que he defraudado se lo voy a devolver 4 veces. Dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque ese también es hijo de Abraham. Pero si era un ratón ponedor, hermano. Pero se arrepintió ese día. ¿Cómo sabemos? Por sus frutos. Está Jesús un día en una casa y viene una mujer de mala vida, hermanos. Y entonces el Señor Jesús está ahí, la mujer empieza a llorar a los pies del Señor, sus lágrimas caen en los pies del Señor, con sus cabellos empiezan a jugar los pies del Señor, besa los pies del Señor, está llorando la mujer. Y los aqueos religiosones decían, si este fuera profeta, supiera quién es esa mujer, decía. Y el Señor Jesús le dice, mira, le dice, ¿quién amará más? Le dice, aquel que ¿se le perdona más? Sí, dice el que se le perdona más. Bien has juzgado, les. Yo vine a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies, les. Y ella con sus lágrimas está regando sus pies. No me diste toalla, pero ella con sus cabellos está secando mis pies. No me diste beso, pero ella no ha dejado de besar mis pies. Y luego le dice a la mujer, hija, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Esa era una conversión verdadera, hermanos. Esa era una conversión genuina. Porque el que se convierte genuinamente, hay un cambio. Eso significa creer en el Señor. O sea que en el día del juicio, mire, hermano, en el cielo no hay ilegales, hermano. Ahí sí no hay. En las iglesias puede haber, pero en el cielo no hay. Ahí solo los que tienen el Espíritu entran, nadie más. Bueno, hermanos, la ira de Dios. Ahora, fíjese, hermano, hay un par de pasajes ahí. Uno es de Apocalipsis, me parece que es capítulo 20. No sé si lo tienes por ahí, hermano. Ahí está, hermano, capítulo 20, versículo 11 y 12. Y vi un gran trono blanco. Esta es una historia que está hablando el Señor de lo que viene, del juicio que viene, hermano. Esto es real. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este mundo va a ser destruido. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué más dice ahí, hermano? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esas son la parte de las malas noticias, que es necesario que le digamos a la gente. Es necesario, hermano. Hermano, a veces uno está al lado de alguien que se está muriendo. Y uno puede tener la tentación de tener una piedad falsa y decir, no le voy a decir esto porque va a decir que me estoy muriendo. Pero déjeme decirle, hermano, yo he estado
en lugares. Una vez fui aquí al Hospital San Gorgonio, hermano, y había un muchacho que tenía una sobredosis de drogas. Y yo oré por él. Yo no sabía en ese tiempo, hermano, que la gente que está en coma oye todo. Yo no sabía. Y empecé a hablar con él y empecé a orar y le pedí al Señor que lo sacara del coma, porque el doctor decía, no la va a hacer. Y la hizo. Y cuando se despertó, un día me lo encontré, me dijo, gracias, pastor, que fuiste a orar por mí. Le digo, pero estabas dormido. No, yo oía todo, me decía. Yo oía todo lo que decía. Oía cuando los doctores decían, se va a morir, no la va a hacer. Yo oía todo. Dije yo, entonces, oyen. Y entonces, hermano, uno puede tener la tentación de decir, yo no voy a hablar de esto. Pero sí necesitas hablar de eso. Sí necesitas hablar de eso. Te voy a decir lo que dicen en el mundo sobre la parte de la condenación eterna. Dicen que es muy ofensivo. Pero yo te digo, la verdad es la verdad. Puede ser que ofenda a algunos, pero es la verdad. No podemos esconder la verdad, hermanos. Tenemos que decirle a la gente, mira, yo hablo con la gente de eso, hermanos. Y mira, de acuerdo a la palabra de Dios, tú no irías al cielo. De acuerdo a la palabra de Dios. Tú me acabas de decir que eres bueno. ¿Alguna vez has robado? Nunca. ¿Nunca te has pasado unos 5 minutos de tu break en el trabajo? Bueno, sí, dice. Eso es robarle. ¿Nunca has deseado una mujer que ves en la calle? ¿Nunca la has deseado? Sí, ahorita, me dijo uno. Ahorita, ahí nomás. Ahí. Ahorita lo acabo de hacer. Bueno, le digo, eso es si eres casado, es adulterio, dijo Jesús. O sea, le digo yo, de acuerdo a tu propia boca, tú eres ladrón y adúltero. Eso no es ser bueno. No hay ni uno bueno, no hay nadie. Nosotros somos pecadores perdonados por gracia, hermanos. Pero tenemos que decirle eso a la gente. Pero aquí vienen las buenas noticias, que habla del amor de Dios. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, ese sí está ahí, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes qué? Es verdad. Y yo le digo a la gente, para ir al infierno no necesitas nada, le digo. Como vas derechito. Pero, si tú quieres ir al cielo, necesitas a Cristo. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ladrones, adúlteros, borrachos, lo que sea, Cristo murió por nosotros. Él es tu esperanza, no hay otra esperanza. Pero la iglesia no es tu esperanza. Cristo es tu esperanza. Pero yo voy a misa, la misa no es tu esperanza. Pero yo llevé unas flores al santo, el santo no es tu esperanza. Esta semana alguien me mandó un video, hermano, va a la procesión, traen una estatua y se tropieza un señor y ¡pah!, cae la estatua. Y hay un clamor y un llanto por la estatua. Eso es exactamente lo que dice el Salmo 115. Dice que ellos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. El libro de Isaías dice, fíjese, el artífice dice lo forma, o lo forman de palo, dice, cortan un leño, con parte se cuecen panes, y la otra parte dice, voy a hacer un ídolo, y lo hacen, después se inclinan delante de ellos, lo clavan primero porque si no se cae, dice, y después claman a ellos y le dice, tú eres mi Dios. Dice, no entienden, semejantes a ellos son los que lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque diciéndoles el evangelio no lo entienden, son sordos, teniendo ojos no ven. Todo eso es parte del evangelio, hermanos. Todo eso es parte del evangelio. Pero esta es la esperanza que tenemos. A Él es al que tenemos nosotros que presentar. Es a Cristo que tenemos que presentar. Hermanos, yo les encargo mucho, no prediquen en esta iglesia ni ninguna iglesia. Les encargo mucho, por favor. Mira, acércate a la iglesia. Mira, desde que yo voy a la iglesia. Es que fíjate que la iglesia no salva, hermanos. Nosotros no podemos salvar a nadie. Prediquen a Cristo. Menos los que dicen, es que solo esta iglesia salva. No, es Cristo el que salva, hermanos. Y cuando hablamos de esto, tenemos que decir, Cristo es la única provisión, la única esperanza que tú tienes. No hay otro. O lo tienes a Él, o no tienes nada.
Bueno, tenemos que hablar, hermano, de Juan 14:6, que Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Tenemos que hablar de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Ahí hay un pasaje en 1 Corintios 2, o creo que es 1 Corintios 15 del 1 al 5. Ok. Fíjense, hermanos, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué más dice? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Es importante, algunos dicen que Él no murió. Bueno, dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Algunos dicen que no resucitó. Esto es el evangelio del Señor. Y por cierto, hermano, cuando uno está orando por un endemoniado, esto los ofende muchísimo. Toda la historia de Jesús, desde su nacimiento virginal hasta su resurrección, los ofende muchísimo y se van. Dice, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, esto es Pedro, y después a los 12. Pero no le estoy dando una fórmula de echar fuera demonios, solamente la autoridad de Jesús, hermanos, ¿ok? Solamente le estoy diciendo, a veces cuando está uno hablando, esto sale. Bueno, tenemos que hablar de esta parte, hermano, del evangelio. Tenemos que hablar de Isaías 53, que presenta al siervo sufriente. Lo otro, hermanos, el evangelio demanda una respuesta. Ahora, yo les quiero decir esto, hermanos. Miren, si ustedes se han dado cuenta que en esta congregación no se convierte mucha gente viniendo aquí al frente. ¿Se han dado cuenta de eso? Ok. Bueno, déjenme decirle esto. La oración del pecador, ¿todos han oído la oración del pecador? Cuando pasa alguien y le dice, a ver, repite después de mí, Señor Jesús, y el otro repite, Señor Jesús, mira, reconozco que soy pecador. Bueno, la oración no salva a nadie. La oración no salva a nadie. No estoy diciendo que está uno pecando, lo único es que este es un problema, hermanos. Que si el otro nada más lo codieron ahí, dijeron, pase. Y algunos hermanos, pues con muy buen deseo, a veces casi traen a la gente cargada al altar. Y el pastor le dice, a ver, repita, diga lo que le están diciendo. Y entonces el pastor después le dice, bueno, a partir de hoy tú ya eres salvo. Y él se la cree. Pero no ha nacido de nuevo. No hay una convicción en su corazón. Pero a veces nosotros los proclamamos salvos y tal vez ni son salvos. Ahora yo le voy a decir cómo se convierte la gente aquí. La gente aquí viene y escucha. ¿Se acuerdan lo que leímos en Romanos? Dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, mi hermano Ronnie así se convirtió. Venía aquí, venías a dormirte, ¿verdad, hermano? En ese tiempo. Tal vez ya no se acuerda el hermano. No, perdón, hermano. Ya te puse en evidencia. Pero no conocías al Señor, hermano. No, pero yo me acuerdo, una vez el hermano estaba por allá y dijo, hermano, ¿saben qué? Oren por mí porque yo quiero creer. Pero bueno, y sí, siguió viniendo el hermano y un día me dijo, hermano, ¿sabes qué? Yo me quiero bautizar. ¿Cuándo es la clase del bautismo? Yo quiero venir. Y lo bauticé al hermano y hermano, ahí vino el cambio. Hermano Luis también, ¿verdad? No fue aquí, no vino al frente. Allá afuera estábamos con hermano Luis y yo le dije, hermano Luis, tú no has hecho nada, hermano. Te he dicho el evangelio. Y no me dijo nada y se fue el hermano. Al día siguiente fue que hermano, me quiero casar el domingo y si me puedo bautizar de una vez porque ya creí. Y eso fue en abril, ¿verdad? Su aniversario en abril. Y aquí hicimos la boda, de martes al domingo armamos la boda y los bautismos y todo, hermano. Así ha creído mucha gente aquí. Viene, se sienta, después me dice, ¿sabe qué, hermano? Yo creo en el Señor. He creído en el Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado con no empujar a la gente. Tenemos que exhortar a la gente que crea en el Señor. Pero la conversión solo la hace Dios, hermanos. No hay nadie más que la haga. A veces he hablado con una gente y no me dice nada en ese momento. Pero después me dice, hermano, ¿sabes qué? Puedes orar por mí. La verdad es que ya creo en el Señor.
Y bueno, así es como guiamos a la gente. Bueno, tengo muchas cosas que compartirles, hermanos, pero nada más quiero decirles, quiero cerrar con esto. No les voy a decir que es fácil, hermanos, porque no es fácil cuando vas a hablar el evangelio y te rechazan. A veces hay una tristeza por el que te rechazó, tal vez no porque te haya humillado ni nada de eso. Hay una tristeza porque uno sabe que aquel está en peligro, ¿verdad? Que si muere va a ir a una condenación eterna. Hay a veces días que son muy malos, hermano. ¿Te acuerdas, Martita? ¿Dónde está Martita? ¿Te acuerdas, Martita? Que un día decía Martita, hermano, pues nadie se convierte. Nadie se convierte, hermano. Vamos, ¿y dónde están? ¿Qué pasó? Pero mire cómo es la cosa, ¿verdad? Ese día iba Martita con alguien más, con hermana Miranda, o no sé con quién ibas. Y llegaron a un lugar y a la persona que le estaban hablando, voy a creer, se tenía una actitud muy fea, pero había alguien escuchando detrás de la cortina. Dice que oraron por la señora, que era el hijo el que estaba detrás de la cortina, oraron por la señora, pero al hijo es que el que le llegó el mensaje. Entonces él vino, después vino la mamá y se entregó al Señor. Pero cuando venía la mamá dice, mire, yo estoy buscando una muchacha, es que ella llegó a orar por mí. ¿Dónde está? Ahí está, dice, mire, ella es. O sea que la obra en el Señor no es en vano. Y es más, hermano, algunos ni vamos a ver, hermano, la obra. Allá en el cielo creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas. No vamos a ver la obra. Tal vez el que peor se porta, tu jefe, hermano, no odies a tu jefe. Ora por él. Yo te digo, por lo que yo pasé, tú también puedes orar por ellos. No seas vencido de lo malo, vence el mal con el bien. Dales buen testimonio, hermano. Dales buen testimonio. Bueno, entonces, hermano, vamos a ponernos de pie. Hay otras cosas que tengo que decirles, hermanos. Vamos a orar al Señor, hermano. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos. Yo te insto, hermano, si tú has descuidado el evangelismo, el testificar a las personas, pues levántate, hermano. Si nunca lo has hecho, anímate, hermano, hazlo. Amado Padre, Señor, en el nombre de Jesús, esta noche venimos delante de tu santa presencia a darte gracias, Señor Padre. Perdona los pecados de tu iglesia, Señor Padre. Perdónanos, Señor, cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, Padre Santo. Señor, para nosotros a veces es tan fácil, Señor, y tan cómodo no mover un dedo, Señor. No queremos incomodarnos, no queremos ir a hablar a alguien mal encarado, alguien que creemos que nos va a rechazar. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, porque alguien fue obediente y por eso nosotros creímos también. Ayúdanos, Señor Padre. Mira, Señor amado, en el nombre de Jesús, te pido por tu iglesia, Señor Padre. Te pido que todos nosotros, Señor, en nuestra conciencia, Señor, analicemos, pensemos, meditemos en todo esto, Señor. Ayúdanos a hablar el evangelio tal como es. Te pido, Señor, que tú también pongas hambre de tu palabra, Señor, en todos tus hijos que están aquí, Padre Celestial, en todos los que van a ver este video, Señor. Pon hambre de tu palabra, porque en tu palabra también dice, Señor, que estemos preparados para dar razón de nuestra fe a todo el que demande razón. Padre Santo, ayúdanos a hablar de tu palabra, a entender tu palabra, a comunicar tu palabra. Ayúdanos a ser sencillos, ayúdanos a tomar la autoridad que tú nos has dado, Padre. Ayúdanos a hablar con amor, Señor, porque yo sé que no se trata solamente de hablar, Señor, pero hablar con denuedo, con amor, Señor. Si hubiera un tiempo, Señor, cuando somos perseguidos, aún que hablemos, Padre Celestial, que estemos dispuestos a vivir o a morir por este evangelio precioso, Señor Padre, este evangelio de salvación y de vida eterna. Y te pido, Señor, que cualquiera que haya escuchado en este lugar que no te conoce todavía, pueda llegarte a conocer también, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que tengan